Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos a tu podcast. ¿Favorito? ¿Qué Porque tal? Porque la iglesia. Eres tú. Porque La iglesia. hoy es diferente. Ya salió nuestra nueva rola. Como ves. Es un día especial. Vayan a escucharla. Piedras Acércate un Vivas poco al Music. micrófono ahí. Y... ¿qué? Arriba, sí. A hacer como tú quieras, ¿va? Sí, ¿verdad? No para, puedo. para que la gente escuche. Pues sí, a hacer como quieras. Luego dicen que grito siempre. que yo grito cuando me emociono. Pues es que me hace reír, tú dices tontería y media. Y que luego grito, por eso me lo pongo separado. Me emociono. Yo me emociono. Yo me Así es, my emociono. brother. Igual que Pablo. Vamos a seguir con Pablo. Estamos en este primer viaje Exacto. apostólico. Seguimos con nuestro camino. Episodio 122. Saulo y Barnabás en Chipre. En Chipro. La primera vez que se lanzan fuera a empezar la predicación en esta Claro. isla. Row, 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 pum, Que ahí van a se remar. fueron. A este pobre se lo llevó la fregada muchas veces en el mar. Se andó hundiendo y le Naufragado, apedreado, Ya. hasta serpientes me mordieron, le fue caray. como en feria por andar hablando de Jesús, my brother. A veces sí pasa, a veces te va como en feria. Como a ti y a mí también. Pues sí, ni modo. Así pasa. Bueno, Pero vamos a darle, pues para el contexto, los que están llegando a este podcast ahorita, tarde un poco, pero nunca... No, es broma. Si van llegando, no se preocupen, les faltan 122 episodios para ponerse al corriente. Hemos visto la expansión, pues poco a poco de la iglesia hacia las fronteras. La iglesia siempre tiene que estar en las fronteras, en contacto con, ¿no? No hay que meter más gente a las iglesias, la iglesia tiene que ir hacia donde está la gente. Y vemos Sí. esto, ¿no? Chipro, Barnabás era de Chipro, entonces vamos un poquito todavía jugando en casa, pero ya más Juega y de más. local, el De Barnabás. local nomás, Sí. pero todavía hubo conflicto en el palacio de Sergio Pablo. Pero vamos ahí al pasaje bíblico, si quieres yo lo leo, Ok, y vamos a darle, ¿no? venga. Entonces el pasaje bíblico hoy, seguimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 4 a 12. ¿Qué tal este par de amigos que han dado por todo el mundo predicando? Hasta que ya no fueron amigos. Pues sí, Se pelearon. a veces hay que dejar a gente atrás, my brother. My brother. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron, ¿quién sabe dónde está Salamina? De Pues? todos saber, hombre. Entonces, a ver, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ahí seguían todavía en las Estos- sinagogas. estos necios Van a con- quedar rato para que salgan de ahí. Tenían también a Juan como ayudante, ¿no? Como llevaba las maletas, pues. El Juanete. El Juaneta ahí nomás. ¿Era el pequeñuelo o el Juan pequeño, Juan? bueno, Juan Marcos. El Juan. John Mark. Recorrieron toda la isla hasta Pafos, del otro lado. Ahí se encontraron con un hechicero, otra vez. Un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, listo pues, Ujú. mandó llamar a Bernabé y a Saulo, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador, ¿no? Una lucha. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno de Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, ve tú a ver, cuando ya Pablo te clava los ojos, ponte a temblar. Agárrense con lo que va a decir Pablo ahorita, ¿eh? Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedar ciego, como yo quedé ciego. Ahí está. Y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas, a alguien que le llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Yes, my brother. ¿Sí o no? A mí me cuesta entender un poco si estas cosas son literales o si son simbólicas. Pues no sé. No sé si Pablo tenía el poder para ponerlo ciego, para que aprendiera. Porque también hay un simbolismo muy bonito en todo eso, si lo ves de una manera más, a lo mejor más profunda. Lo vamos a ver en el tercer Sí. punto, ¿no? Todo el tema de la ceguera. De la Totalmente. luz, Sí. la ceguera y sobre todo el de
el tema de que alguien te tiene que tomar de la mano Ujú. en que el camino de Jesús siempre, después de la resurrección, lo hemos dicho ya muchas veces, viene por medio de otras personas. Totalmente, sí. Entonces, siempre hay alguien que te tiene que tomar de la mano en momentos de oscuridad. Pero bueno, Ujú. ahorita vamos a eso. Vamos a empezar con el primer punto de remar mar adentro. ¿Por Sí. qué se fueron a Chipre? A ver, tú que te sabes todo lo de los viajes. De los viajes, los 3 viajes que ha hecho Pablo. Em, más allá de mis miedos, más allá. Mi inseguridad. Em, en el mundo romano y griego, Chipro era un puerto muy importante de comercio. Pues no era tan fácil llegar en barca a todos lados, entonces era un lugar como que de descanso y de comercio muy importante. Ujú. Vendían, no me acuerdo qué, pero algo muy importante en Algo Chipro. vendían. Algo muy importante en Chipro vendían. Telas y puras cosas de esas. Telas, seguro. exacto, sí. Aceite y cuánta cosa. Cuánta cosa, No ¿no? sé qué se vendía allí. Obviamente también porque es casa de nuestro amigo Bernabé, ¿no? Em, yo creo que era importante porque seguro tenía amigos, contactos. Vamos con los míos, ¿no? Eso como que también... ¿Había ahí comunidades judías fuertes? Sí, sí había, tanto en Salamina y en Pafos. Ok. A lo que yo veo también lectura más profunda porque también era, creo, que tenían más o menos un plan, vamos hacia donde nunca haya ido en cristianismo. Todavía los temas eran bastante candentes en Israel. Entonces los tenían las persecuciones como que a sus espaldas Ujú. y vamos al desconocido delante. Mm. Entonces, O sea, también se fueron en parte para predicar sin tanto riesgo exacto. en un lugar Sí. más alejado de Jerusalén Ujú. donde pues, estaba un problemón. Exacto, seguro nadie todavía conocía esa Ujú. palabra, pues, quiénes son estos. Lo que a mí me encanta, estaba leyendo el otro día también, más profundo de esto, muchas veces en la iglesia o tenemos como inclusive la espiritualidad cristiana, que nosotros tenemos que como encerrarnos en nuestro cuarto para rezar, ¿no? Para encontrarnos con Dios. Y Pablo y Bernabé nos muestran mucho que el Dios... o sea, los temas de oración van a ser los temas que encontraste en el camino, ¿no? Ujú. El Dios de Pablo es el Dios de desplazamientos, Sí. ¿no? Mientras te vas moviendo y los encuentros que tienes con la gente, vas a ver, la validez de tu mensaje. O sea, la gente está dispuesta a escuchar esto. Y vemos, ¿no? El gobernador dije, oye, llegaron estos dos. Había miles de gente predicando un montón de cosas, pero llegan estos dos y no los quiero escuchar. Mm. Tenemos como ese interés. Entonces, justo en el camino, en el salir, el remar mar adentro, esa imagen de la iglesia que vemos en los catacumbas de Roma, una de las imágenes que sale mucho es la iglesia como barca, ¿no? Ah, sí. En la iglesia, pues ni modo, tenemos ahí, estamos en el mar, no estamos en tierra firme, pero tenemos a Jesucito ahí, muchas veces dormido en la barca, pero está con nosotros. A Pablo también se le había revelado Jesús en el camino. Recordemos Exacto. que ya hablamos de esto. Ujú. Y como que los dos momentos fuertes de la conversión de Pablo son en el camino sale Jesús, no lo reconoce del todo. Ujú. Y después toda su experiencia también de conversión por medio de la iglesia con Ananías. Ananías, sí. Ananías, Tenemos que en se- Pablo también, y en la iglesia en general, en este pasaje, una figura de nuevo de Abraham, ¿no? Sale de tu tierra. Antioquía, Antioquía estaban a todo dar, estaban Ujú. lejos de Jerusalén. De vez en cuando llegaba un mensajero, digo, oye, ¿cómo van? Y todo eso, no, muy bien, a todo dar aquí en Antioquía. Ajá. Crecía mucho. Ahí en Antioquía, por primera vez, pues los llaman a los seguidores de Jesús cristianos. Tenemos justo como que esa iglesia muy fogosa, lleno de amor y de espíritu apostólico. Y nada, Pablo y Bernabé, después de que rezan un poco, ayunan y cuánta cosa, dije, pues hay que salir. Ujú. Y tienes ahí la iglesia en camino, porque la iglesia eres tú. Eres tú. Además, Además de que eres tú que... tiene esa fuerza transformadora, ¿no? Lo vemos muchísimo. Venimos de la experiencia ahí en Lázaro, donde fuimos a un hospital psiquiátrico. Y como tú decías, inclusive los enfermeros no estábamos tratándolos directamente, pero veían a los jóvenes que estaban ahí atendiendo a los pacientes y decían que, pues quiero ser parte. Sí. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Cómo puedo ser yo piedra viva? Ujú, ujú. Y a mí se me hizo muy bonito, porque tenemos justo ese testimonio que contagia. Y esto solo pasa cuando ensanchamos
los horizontes, Ujú. trepando a la barca y vamos para Chipre, a ver qué encontramos ahí. Sí, y justo llegan, y para este segundo punto, que es magia, religión y profetas, justo llegan, y ya hemos hablado de este tema, porque en la época de Jesús, pues, yo creo que en todas las épocas, o sea, desde que el hombre existe y es religioso, se encuentran con personajes que pretenden resolver situaciones de vida por medio de magia. Esto era sumamente común. De hecho, es un tema que los teólogos han estudiado durante mucho tiempo, el tema de los milagros, por ejemplo, de Jesús, porque están documentados. Lo que, lo que hoy entendemos por milagro, o lo que se ha entendido a lo mejor siempre por milagro, pues es una acción sobrenatural por medio de una intervención de alguien que genera un cambio no esperado, ¿no? Ni siquiera posible, Estás enfermo, inclusive. y imposible. Si estás enfermo, todo en tu registro médico parece indicar que tienes que morir, y hacen un tipo de rito, algún tipo de intercesión, lo que sea, y algo no explicable pasa, te curas. Ujú. O eres ciego y ahora ves y tal, ¿no? Y los teólogos han estudiado mucho este tema porque hay documentos de personas fuera del cristianismo, incluso fuera de Jesús. Había otro tipo de magos, otro tipo de, pues, no sé, chamanes, como quieras llamarle, que por medio de ritos lograban ciertos milagros, ¿no? Y aquí tenemos a Pablo que se encuentra pues con este hombre, Elimas, Elimas, sí. que es un mago también y que aparentemente además tiene al gobernador, al Sergio. Sergius. El Sergio lo tiene pues conquistado también, no sé si por su poder, por su manera de actuar, por sus ritos. Y tiene que empezar a enfrentar Pablo, Bernabé y los cristianos en general una pregunta que creo que es importante, que es ¿cuál es la diferencia entre nuestra propuesta de religión nueva, que es Jesús, y cualquier otra propuesta de religión que ofrece prácticamente lo mismo? Porque si tú simplemente ves desde afuera la experiencia religiosa, a final de cuentas, y por eso no basta estudiar a lo mejor la religión a modo comparativo, porque si estudias todas las religiones a modo comparativo, te vas a quedar en los mismos elementos. Todas las religiones tienen los mismos elementos. Elementos de doctrina, elementos de ritos, elementos comunitarios, elementos doctrinales, elementos morales. Todas tienen lo mismo. Cambia según las creencias, pero externamente podríamos afirmar que prácticamente todas las religiones son iguales. Entonces, ¿qué es la novedad de Cristo? Pablo tiene muy claro, y lo dice hasta la saciedad en todas sus cartas, Sí. que es el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque pues es la única religión, al menos creo, donde se plantea la creencia de que una persona humana que se cree que es divina vive, muere y resucita. Totalmente, Para sí. Pablo esta es la gran diferencia. Pablo no están tan interesados en el tema de milagros. Y aunque la iglesia primitiva desde los inicios están documentados en Hechos de los Apóstoles, hemos visto ya varios milagros de este tipo, hay una diferencia esencial quizás entre, incluso en los milagros que hacía Jesús, ¿no? Vemos que la gente le pregunta constantemente ¿con qué autoridades es esto? Mientras que los magos recurren a autoridades sobrenaturales. Crípticas, inclusive, sí. A espíritus, a cosas externas. Jesús siempre lo hacía en su propio nombre, ¿no? Yo te ordeno, sal de él. Yo te ordeno, queda curado. Ujú. Y el drama fuerte de esta combinación entre religión y magia es que, y Jesús lo sabía muy bien, por eso tampoco hizo tantos milagros. O sea, tú también si ves la vida de Jesús dices, oye, tuviste 3 años, pues ¿por qué no sanaste a todos? Dejó mucha gente sin sanar físicamente. La diferencia es que Jesús sabe que un milagro como lo entendemos o una sanación física no resuelve nunca la realidad existencial. Ujú. Tenemos también Pablo, o sea, en esa vena también, Pablo y Bernabé en este pasaje van topando en ciertas creencias, obviamente de su tiempo, tanto los paganos y también con las estructuras religiosas judías que estaban presentes tanto en Salamis y Pafos. Es interesante que en ambos casos, tanto los judíos, tanto los paganos, ambos tenía como esa visión de que si yo sacrifico, si yo digo las palabras, pronuncio las palabras correctas, voy a poder tener control sobre mi día a día. Si paseabas por las calles romanas, griegas, tenías justo gente haciendo adivinaciones, abriendo tripas, leyendo las tripas de las gallinas y cuántos animales que había ahí, justo para tener como
al menos un poco de control sobre el futuro, que es la respuesta religiosa del hombre de todos los tiempos. El futuro, de cara al futuro incierto, ¿qué hago? ¿No? Pues empiezo a desarrollar rituales, tengo un código que me ayuda a entender, pues si las tripas están negras, quiere decir que algo mal viene, o si Jesús decía, ustedes que saben leer muy bien los signos de los tiempos, pero esto es justo el esfuerzo mágico, inclusive religioso, estructural de su tiempo. Y Pablo entra en lucha con ambos, vamos a ver, ¿no? Dijimos al inicio del capítulo, ¿no? Como que fue apedreado y vamos a ver con los judíos y espérate que llegue con los paganos. Vamos a ver ahorita en los siguientes episodios en Derbe, en Listra y en muchas otras ciudades, siempre son, la mayoría de los casos, los judíos que lo echan, porque reta también justo con su novedad de Cristo, ¿no? Cristo viene también. El anuncio del Evangelio reta muchas de nuestras creencias que tenemos fijo, porque esas creencias nos dan seguridad, nos dan como control sobre la vida. ¿Cuántos rituales, tanto paganos modernos o religiosos, seguimos, no? Sí, y quizá la diferencia esencial también entre Pablo y obviamente el cristianismo de una fe madura y la religión, para pasar ya al último tema, es si la confianza está puesta en la fórmula o en el encuentro con la persona. Porque al final la magia es la fe, no en una persona, sino en una fórmula. Esa es la magia. Si yo rezo de manera adecuada la novena de los 9 meses a Santa Brígida, me va a llover un esposo. Y la hago con una concentración, pero a lo mejor mi fe está puesta en la fórmula. Si pongo a San Antonio... Si lo volteo de cabeza. O sea, y no puedo... Si un día me salté porque tuve que hacer otras cosas y se me fue, ya no funciona. Tienes que empezar otra vez la novena desde el inicio. Exacto. Si te saltaste una misa de las 30 que tienen que ser seguidas gregorianas, ya no funciona. Y tú, que ser creído, no está en el cielo. Si rezaste el rosario acostado, ya no funciona. Yo me acuerdo en el noviciado, antes de entrar al noviciado, pues, en 2010, traía todavía ese fervor de novenas y cuánta cosa. Y dije, me dijo, si rézale la novena, rézale a Santa Teresa de Lisieux, su novena y tal, y te va a aparecer las rosas. Ahí no, está. O sea, blanco o rojo, da igual, pero... te va a salir una rosa. Confirmando, ¿no? Lo que tú has pedido en la novena, ¿no? Y pues, Señor, confírmame si estoy llamado a ser novicio y esas cosas, ahí rezándole la novena con mucho fervor. Y no me acuerdo si llegaron las rosas al final, pero como que, seguramente como que, a ver, la decisión de mi vocación no recae sobre si aparecen las rosas o no, sino si yo estoy convencido, si yo recé a Dios y dialogué con ese Señor, ¿quieres que sea sacerdote o no? Sí, pero hay nosotros siempre poniendo fe en una cosa externa cuando realmente está en ti. Y con todo esto, por favor, ustedes que nos escuchan, vuelvo a lo mismo de siempre porque luego no nos entienden. De ninguna manera estamos aquí diciendo que el rosario no sea bueno, que las novenas no sean buenas. No. Toda esa tradición religiosa necesaria, externa, claro que ayuda. Lo que estoy invitándoles a que se planteen es si tu fe está puesta en la fórmula o en el encuentro con la persona. Uh-huh. ¿Rezas el rosario para que funcione según tus planes y tu necesidad? ¿O para entrar en contacto con Jesús y María a modo de contemplación? O sea, ¿en dónde está tu fe? ¿En la fórmula o en la persona? Y creo que esto explica también el tercer punto, esto explica las palabras fuertes de Pablo, ¿no? Porque vemos tono de regaño muy fuerte de Pablo hacia este pobre Bar Jesús, porque pues es como despiértate, ¿no? Hazte consciente de lo que realmente vine a traer en cuanto a la buena nueva. Y lo vemos también en el mismo cambio de nombre de Pablo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué estaban diciendo Saulo todo ese tiempo? Pues ya llegamos a Pablo, ¿no? Porque, de nuevo, cuando Dios cambia tu identidad, quiere decir que ya Él produjo un cambio en ti. Uh-huh. El cambio de nombre ya fue el último paso, el trámite, por así decir. Ya fui a sacar mi INE, por así decir, y ya ese es el último trámite, ¿no? Pero el proceso de conversión, el proceso de palabras fuertes que Pablo usa contra este hechicero es para despertarlo, ¿no? Como Padre Gus dijo, ¿no? Es una invitación a pensar dónde está puesto mi fe. Y Jesús nos dice, ¿no? El que pone su fe sobre la roca sólida que soy yo, o sobre pues, la arena movediza un poco, de cosas que pueden cambiar, pero lo esencial siempre tiene que quedar,
que es mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús. Sí, Pero bueno, y si quieres nada añadir más, algo, sí, pues cerrar y pégale, conclusión y ya nomás. Volviendo al tema con el que inicié de la ceguera, es muy simbólico pensar que este mago, que Pablo lo hace entrar en una ceguera, que esta ceguera también para mí es un símbolo del conflicto con su propia creencia. De repente pierdes la fe, esa fe infantil que confiaba en la fórmula, te quedas ciego, dejas de creer en todo lo que creías, y en esa ceguera alguien te toma de la mano y empiezas a caminar hacia una fe madura. Exacto. Y es curioso porque el de la fe madura, o sea, fe adulta primero y después fe madura, normalmente en ese proceso de ruptura con las fórmulas, cuando ya maduras y vuelves una fe madura, normalmente vuelves nuevamente a adquirir los mismos gestos externos y fórmulas, pero ya desde una visión mucho más profunda y desde la relación, ¿no? Por supuesto. Porque no se trata de eliminar los gestos externos, que son siempre necesarios, sino de entenderlos a la luz del encuentro. Entonces vamos a pedirle hoy a Jesús que nos conceda siempre buscarlo a Él, que nos ayude a entenderlo a Él, a seguirlo a Él, y que todas las prácticas externas que hacemos religiosas sean solamente una manifestación del encuentro amoroso con Él y no un deseo de controlar y de dirigir nuestra vida según nuestras propias intenciones. Que así sea. Amen, my brother. Yes, my brother. Muchas gracias, Nos vemos mamá. en el siguiente episodio. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.